Hola, ¿cómo están? Me encuentro de nuevo comunicándome con ustedes, siempre esperando que nos encontremos en la escuela. A pedido de algunos compañeros, algunas aclaraciones sobre las actividades de literatura que tienen para este mes de agosto, que según mensaje que les enviará Rocío tiene que estar cumplimentado. En principio era para ayer 21, viernes 21, pero dado que hace 3 días que nosotros tuvimos 3 días de apagón virtual, yo no pude responder estas inquietudes, así es que hemos pospuesto la entrega para el lunes 24. El trabajo que ustedes tienen que hacer en esta oportunidad les pide, yo lo tengo acá a la vista, les pide revisar. Son dos partes. Una primera parte les pide revisar la entrega que ustedes hicieron anteriormente, antes de las vacaciones, y que suponía el abordaje de la antología Historia y Ficción. Entonces, en ese trabajo tenían que hacer varias actividades, entre ellas elegir 4 cuentos, anotar los títulos, sugerir lo que el título le anticipaba y después leerlo y comparar lo que pensaban antes con lo que encontraron después. En esta primera parte del trabajo que están haciendo ahora, lo que a ustedes se les propone es que revisen cómo trabajaron hicieron esa actividad anteriormente. Para eso les doy ejemplos, 2 ejemplos de cómo se trabajó o cómo trabajaron 2 compañeros con 2 cuentos distintos. Buscando un manido para la mulata y Los oficios del negro Eusebio. Esos 2 cuentos, en esos 2 cuentos trabajaron sus compañeros, como les decía. Entonces yo les reproduzco el punto 4 que hizo uno de los que hicieron sus compañeros con esos 2 cuentos, el punto 6 y el punto 7. Esas actividades están puestas a modo de ejemplo por si a ustedes les faltó alguna de ellas y las tienen que completar. Por las dudas no le entendieron cómo se hacía. Entonces, esa es la función. Por eso van a encontrar esas 2 actividades, esos 2 ejemplos de actividades, cómo las hicieron los compañeros. Entonces, todos, independiente de la devolución que han tenido del trabajo anterior, tienen que leer todo ese desarrollo y al final de esa primera parte hay un 1 en romano que les dicen: las actividades propuestas requieren un lector atento a la pesca de referencias que les permiten descubrir sentidos construidos por el autor. Por este motivo les propongo releer las devoluciones personales que se les hicieron, reelaborar o completar según se les solicita, teniendo estos ejemplos como referencia, consultar sobre dudas vía correo electrónico. Y ahí las consultas que ustedes tienen que hacer es concretamente si hay algo que les falta, que no pudieron hacerlo, por favor manden o háganme saber qué parte es la que no se entendió. Vuelvo a insistir, esta primera parte tiene la intención de que ustedes lean cómo hicieron los compañeros, los comentarios de los cuentos sobre el título, cómo compatibilizaron el título con lo que encontraron al leer y cómo eso se relaciona con algún acontecimiento histórico que se ofrece en la antología. La segunda parte consiste en el análisis del cuento de Pedro Gambide, y lo que yo estoy observando aquí es que yo no puse el título del cuento y a lo mejor eso les está prestando confusión. En la segunda parte se les pide que ustedes lean Los oficios del negro Eusebio de Pedro Gambide, cuyo ejemplo de anticipación y de corroboración de la anticipación se da en la primera parte con el ejemplo de uno de los compañeros. Yo por eso no volví a poner el título del cuento, pero bueno, hay que leer ese cuento. Entonces, Los oficios del negro Eusebio de Pedro Gambide.
Después tienen que hacer una lista de los oficios que aparecen descritos con respecto al personaje. Después tienen que ejemplificar el modo en que aparece mencionada la autoridad a la que responde el negro Eusebio. Y finalmente hay dos textos, uno con explicaciones sobre la relación entre la literatura y política en los inicios de la serie literaria argentina, y también un texto de Roberto Romani que se titula Hernández en la batalla, José Hernández en Ñaembé, y ustedes tienen que leerlos y tienen que seleccionar allí se les pide la consigna, 3 oraciones de esos textos, 3 oraciones que les permitan entender el modo en que el narrador presenta los personajes históricos en el cuento Los oficios del negro Eusebio. O sea, partes de estos textos del 1 y el 2 que vienen en la consigna 4 les tienen que ayudar a ustedes a poder entender el modo en que están presentados los personajes en el cuento de Pedro Argambide, Los oficios del negro Eusebio. Vuelvan a hacer la lectura bien pormenorizada del trabajo anterior. La primera parte les lleva entonces a este trabajo, donde yo pretendo que ustedes revisen lo que hicieron. Por cierto, hay varios trabajos que necesitan revisar y completar, y los ejemplos tienen la función que ustedes completen lo que no pudieron hacer. Y la segunda parte es el análisis de los oficios del negro Eusebio, el cuento de Pedro Argambide. También hay un listado de todos los cuentos que fueron elegidos por todos los compañeros al principio, y hay unas recomendaciones sobre el modo en que tienen que entregar los trabajos. A disposición, a partir de hoy sábado, puedo responder las consultas. Seguimos en contacto.